Vamos a tratar de vincular la historia universal con la historia de Venezuela para abrirnos el paso para entender los siguientes temas de la materia. ¿Ok? Primero, cuando terminamos el primer tema de nuestro programa, se habían recuperado las rutas comerciales antiguas que existieron hasta la época del Imperio Romano cuando se ejecutaron las cruzadas. Eso fue la gran ganancia de la cruzada fue el volver a establecer esas rutas comerciales. Pero poco tiempo después, 1453, Constantinopla cae en manos de los turcos, ¿ok? Y eso va a ocasionar varias cosas. En primer lugar, va a eliminar el tráfico de mercancías que normalmente entraban por Constantinopla y que los puertos más importantes en ese momento para recibir esa mercancía eran los puertos del norte de Italia. Entonces, bueno, la otra cosa que ocurre es que se dispersaron los griegos que vivían en ese territorio y eso permitió que Europa comenzara a estudiar el griego, que volviera a aparecer el griego como idioma en el mundo occidental. Y bueno, y por supuesto, eso permitió que se leyeran los libros originales de los griegos en griego, no en las traducciones que se habían hecho al latín. ¿Ok? Y bueno, y por supuesto, eso trajo mucha cultura para el lado occidental, y entre ellas podemos pensar que eso fue una de las razones del Renacimiento y también una de las razones por la cual España absorbió un personaje que se llamaba el Greco, que era un pintor que venía precisamente de Grecia, o sea, de ese territorio que era el antiguo Imperio Romano de Oriente. ¿Ok? Por su parte, en la península española, Castilla logra conquistar por fin el sur, lo que se llama el Califato de Granada, y además descubre América. ¿Ok? Entonces eso hace que lo que después se va a llamar España sea quizá el imperio más grande del planeta, ¿no? Y que dentro de un rato van a ver un mapa que les va a permitir entender eso. ¿Ok? La otra cosa que está pasando es que en la misma Granada, ¿ok?, los talleres se estaban empezando a gestar. ¿Ok? Y de hecho, los judíos eran los que manejaban estos talleres, ¿ok?, en los cuales se estaban produciendo grandes cantidades de telas, ¿ok?, y otras obras artesanales. ¿Ok? Pero todo ese desarrollo se detiene, ¿ok?, entre otras razones, porque una vez que la reina Isabel la Católica conquista el sur de España, entonces el- ella ordena la expulsión de los no cristianos, ¿ok?, tanto de los judíos como los moros, de ese territorio y de toda Castilla, ¿ok?, obligándolos a bautizarse. Eso, por supuesto, hace que una gran cantidad de judíos y de moros se vayan de España. ¿Ok? Y bueno, y se van a quedar algunos que se bautizan, ¿no? Los moros que se bautizan se denominan moriscos, que los van a denominar desde entonces en adelante moriscos. Y los judíos convertidos los van a llamar marranos. Pero luego ellos van a ser expulsados también, ¿ok?, en el reino de Felipe IV, que es el bisnieto de Isabel la Católica. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí hay que resolver también una duda, ¿no? ¿Quiénes son los que vienen a América? Porque probablemente en las clases de historia ustedes le dieron que quienes vinieron eran un montón de asaltantes y ladrones, ¿ok?, y asesinos, y eso no es cierto, ¿no? ¿Ok? Porque para venirse a América había que pagar unos derechos muy altos que el rey exigía para permitir el viaje a América. ¿Ok? Y los que vienen a América son gente que en España no podría tener un futuro tan halagador como el que podría tener en América porque no son herederos, ¿ok? Pero sí son gente que de alguna manera pertenecía a las familias más privilegiadas de España, ¿no? ¿Ok?
Y bueno, esas personas fueron las que también conquistaron Granada, ¿ok? Que estaban acostumbrados a la guerra, ¿ok? Y cuya actividad normal era la ganadería, ¿ok? No la agricultura. La agricultura era una cosa de los moros, de los musulmanes, ¿ok? Que habían desarrollado eso en la península, porque la península era inmensamente fértil, ¿no? De hecho, cuando los romanos conquistan Hispania, que es como ellos llaman a la península, ese fue el primer granero de la República, ¿ok? Y luego cuando César conquista Egipto, ¿ok? Entonces, bueno, España va a seguir produciendo, pero Egipto supera la producción de España, ¿ok? Pero, sin embargo, es un sitio en el cual la producción agrícola es muy importante y de hecho los musulmanes ahí desarrollan el cultivo del olivo, que eso no existía, ¿ok? Y producen aceite de oliva que hasta hoy se produce en España. ¿Ok? Los que vienen a América son igual que los que están en, en la península, gente que no les gusta trabajar, ¿ok? Que no les gusta trabajar manualmente, que consideran que trabajar manualmente es un descrédito, ¿ok? Y que prefieren obtener glorias, ¿ok? Prefieren ser altos funcionarios públicos, ¿ok? Y vivir de las rentas. ¿Ok? Son exactamente igual a las personas que quedan en la península, ¿ok? Pero si ellos se hubiesen quedado en la península, no podrían tener los beneficios que podrían obtener si se venían a América. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual ellos buscan minas, ¿ok? Que en este momento no hay en Europa, ¿ok? Y por eso también ellos se creen que no tienen frenos institucionales porque están lejos del rey, están lejos de los funcionarios de la península y creen que pueden hacer lo que les viene en gana. ¿Ok? En el resto de Europa, ¿ok? Se está desarrollando el mercantilismo, ¿ok? Que es una forma de organización mercantil, ¿ok? En la cual los comerciantes se asocian con el rey para conseguir beneficios del rey y también para apoyar al rey para que el rey asuma poderes absolutos. ¿Ok? Ese mercantilismo se desarrolla mucho en Francia, es el lugar donde se desarrolla con más intensidad. ¿Ok? Se desarrolla también en Holanda, ¿ok? Y en Inglaterra. ¿Ok? En el interín también los talleres medievales, ¿ok? De toda Europa se van lentamente abriendo, conformando las primeras fábricas, algo parecido a lo que estaba pasando en Granada cuando la reina entra con su ejército. ¿Ok? Y las fábricas de paño que se estaban desarrollando en Granada terminaron desarrollándose en Holanda, Inglaterra, ¿ok? Y parcialmente en Francia. ¿Ok? Y eso es lo que nosotros llamamos revolución industrial. ¿Ok? El mercantilismo se desarrolló mucho más cuando se hizo dentro de un reino absolutista y el reino más absolutista era Francia. ¿Ok? Y por el contrario, en los reinos en los cuales el rey no podía tener poder absoluto, como son Holanda e Inglaterra, ¿ok? Entonces ahí el mercantilismo se fue derivando hacia formas de libertad, sin llegar al liberalismo económico, pero hacia formas de un mercantilismo más liberal. ¿Ok? En Francia, como no se desarrolló ese mercantilismo liberal, se desarrolló una suerte de forma de pensar que se llamó la fisiocracia, ¿ok? Que es una cosa que no funcionó. ¿Qué es la fisiocracia? Es creer que la riqueza está en la agricultura, ¿ok? En la extracción de producción de la tierra, entre ellas también las minas, ¿ok? Y supuestamente proponer la libertad económica como motor del desarrollo, pero eso no funcionó de la manera mm, mejor posible en ningún país. ¿Ok? Y Francia, por supuesto, tampoco, ¿ok? Lo logró desarrollar. ¿Ok? Ok, fíjense, este es el mapa que les comento. Esto fue el reino, el Imperio Español en el siglo XVII. Fíjense que este, eh, va desde Alaska, ¿ok? Hasta la Patagonia. ¿Ok? Por supuesto, tiene la península española, tiene parte de Holanda, Flandes y Francia.
¿ok? Tiene parte de Italia, ¿ok? Tiene buenas partes en África, ¿ok? Tiene esta colita en la India, ¿ok? Tiene las Filipinas, ¿ok? Guam, ¿ok? Y por eso es que les digo que este es el imperio más grande de la historia, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en este momento todavía Holanda le pertenece a España, ¿ok? Una vez que Holanda se independice, Holanda se va a desarrollar muchísimo, ¿ok? Este, eh, Primero va a tener rey y después va a eliminar al rey, que va a- a- a quitarle el poder al rey, ¿ok? Y va a formar una suerte de república, ¿ok? en, en su territorio. Es un experimento también que no se había hecho hasta ese momento en la historia. ¿Ok? ¿Y cómo funcionaba ese imperio español? ¿Ok? Bueno, primero tenía elevados impuestos. ¿Ok? Había un impuesto que se llamaba el quinto real, que se aplicaba a las minas, en las cuales el que producía con las minas tenía que pagarle al rey el 20% de la producción de la mina. ¿Ok? Y eso eh, contrasta con lo que probablemente les han dicho ustedes, ¿ok? Porque el rey no era el dueño de la mina, ¿ok? Sino que el rey le entregaba la mina a alguien para que la explotara en calidad de dueño, ¿ok? Y ese individuo tenía que pagarle impuestos al rey con la producción, ¿ok? Eso también provocó que América tuviese muchísimo oro, ¿ok? Porque lo que se pagaba en impuestos era solamente el 20% de la producción, ¿ok? Era como si fuese la regalía en aquel momento, ¿ok? Y el dueño de la mina, ¿ok? Se quedaba con el otro 80%. ¿Ok? Eso, por supuesto, generaba una gran riqueza en América y eso también servía de acicate para que más españoles quisieran venirse a América. ¿Ok? Tenía aranceles muy elevados, no por proteccionismo, ¿ok? Sino heredados de la tradición mora. Los musulmanes tenían también estos tipos de aranceles en la península española. Tenía mucha ganadería y muy poca agricultura, ¿ok? Igual que en España. ¿Ok? Y España adquirió una deuda cuantiosa, ¿ok? Para sus actividades bélicas por Europa. Acuérdense que este es el momento también en el cual se está desarrollando el protestantismo y como España es un reino católico, le hacía la guerra a los reinos musulmanes, pero a los reinos protestantes, ¿ok? A los musulmanes también, ¿ok? Pero para eso necesitaba endeudarse, ¿ok? Y además de eso, el rey Carlos I, el nieto de la reina Isabel, ¿ok? Quiso tener el título de emperador del Sacro Imperio Romano, ¿ok? Y por eso es que nosotros lo llamamos Carlos V y no Carlos I, porque él es el Carlos V del imperio. ¿Ok? Y bueno, y eso, para poder comprar ese título, él tuvo que endeudar de manera exagerada a España. ¿Ok? Sin embargo, era un imperio de bajo costo, ¿ok? Porque los súbditos estaban obligados moralmente a defender los territorios que ocupaban, ¿ok? Por lo cual no había un ejército desplegado por todo ese territorio que ustedes vieron. ¿Ok? Y de hecho, miren, hay una guerra que se llama la Guerra del Asiento, y la primera batalla de la Guerra del Asiento se hizo en el puerto de La Guaira. ¿Ok? Y fueron la gente del puerto de La Guaira en Venezuela, ¿ok? Quien atacó a los barcos ingleses que entraron al puerto de La Guaira a tratar de robar. ¿Ok? Eh, Igual pasó en Cartagena, ¿ok? Los cartagineses tuvieron que ir a defender su puerto porque no había un ejército español desplegado. ¿Ok? Eh, Otra cosa que pasó es que los últimos Austrias, sobre todo Felipe IV, ese mismo que votó a los moriscos y a los marranos de España, ¿ok? Elevaron mucho la emisión de monedas de cobre que se llamaban monedas del vellón, o sea, la moneda de vellón y la moneda de cobre, lo que ocasionó mucha inestabilidad monetaria y la elevación de precios. ¿Ok? Es más, Felipe IV cometió muchos abusos con la moneda, ¿ok? Que después fueron subsanados en el reino de los Borbones, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en los siglos XVII y XIX al XIX fueron
fueron siglos de muchas guerras entre las diferentes potencias, o sea, España contra Inglaterra, España contra Holanda, España contra diversos reinos musulmanes, protestantes, ¿ok? Y se presentaron ataques de piratas, corsarios y mucho contrabando, ¿ok? La península y todo el imperio se fue languideciendo, ¿ok? Por las deudas y por la poca industria que tenía, ¿ok? Y el imperio adoptó formas cercanas al mercantilismo sin que sea mercantilismo abierto, como lo fue en Francia, o fue en Inglaterra, o fue en Holanda. ¿Ok? Y en el siglo XVIII también se acercó a la fisiocracia. Acuérdense que ya en el siglo XVIII los reyes de España eran los Borbones, ¿no? ¿Ok? Y bueno, de hecho, vamos a tratar de definir un poquito esto. O sea, hasta los reyes católicos, ¿ok? La casa que gobernaba España se llamaba la Casa de Trastámara. ¿Ok? Esa era la casa de los reyes católicos. Los reyes católicos tuvieron una hija, bueno, tuvieron varios hijos, pero la hija que heredó el trono se llamaba Juana, que todo el mundo la llama Juana la Loca, y ella se casó con Felipe I de Habsburgo, ¿ok? Y con él tuvo a Carlos I. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual en este momento, cuando gobernó Felipe I, que era el esposo de Juana, porque Juana nunca quiso gobernar, ¿ok? Y cuando comenzó a gobernar su hijo, el hijo de ellos dos, Carlos I, nieto de la reina Isabel la Católica, ¿ok? Entonces la casa se empezó a llamar Casa de Austria o Casa de Habsburgo. Eso dura hasta un rey que se llama Carlos II, ¿ok? Y cuando ese rey, que se llama Carlos II, se muere, él deja en el testamento que él quiere que lo herede un Borbón, ¿ok? Por lo cual la siguiente casa que va a gobernar España es la Casa de los Borbón, que comienzan con Felipe V, ¿ok? Justamente en el siglo XVIII. ¿Ok? Esos son los Borbones. ¿Ok? Entonces, bueno, esta clase así muy breve es la que yo pensaba darles el día de hoy. ¿Ok? Va a quedar grabada y se las voy a poner ahí en módulo 7. ¿Ok? Y bueno, nos vemos el viernes que viene. ¿Ok? Vale.